Ayer hacíamos ejercicios de segunda semana de ejercicios, pero los ejercicios espirituales, su versión original, son de un mes de duración, y hay una tercera y una cuarta semana, o etapas, porque no quiere decir que las semanas sean de 7 días. La tercera semana tiene como núcleo la contemplación de los misterios de la pasión y muerte del Señor. Y la cuarta semana, o cuarta etapa, tiene como centro la contemplación de las apariciones de Jesús resucitado. El hecho en sí de la resurrección no se medita, el hecho en sí, sino las manifestaciones del resucitado. Y termina todo con una meditación que es como el broche final. Yo se lo decía desde el primer día, igual que el principio y fundamento es el broche inicial donde se resume todo. La última meditación, contemplación para alcanzar amor, pues es o trata de ser un puente entre los ejercicios espirituales y la vida ordinaria a la que se reincorpora el ejercitante, lo que vulgarmente o popularmente se le ha llamado la quinta semana de ejercicio, que es la vida ordinaria que sigue después de practicar los ejercicios espirituales. Bien, disponemos solamente de este rato y yo voy a tratar de comprimirlo todo y sobre todo voy a dar una pirueta. Traigo aquí muchos folios y algunos los he espigado, pero no los voy a leer tampoco. Voy a procurar en una sola meditación englobar todo lo que es el misterio pascual, lo que constituiría la tercera y cuarta semana. Es decir, vamos en este ratito a hacer lo que en ejercicio se le dedican 15 días o cosas así. Bueno, entonces vamos a cosas así muy importantes. Primero les digo un poquitín la tercera semana, qué se pretende, cuál es su petición, qué propone San Ignacio. A continuación digo también brevemente en cuarta semana cuál es la petición que se propone San Ignacio. Luego iremos a un personaje que será acompañante, no digo de la mañana, sino un rato de hoy, un ratito de hoy, pero bueno, será el personaje que podría habernos acompañado durante todo el día. Lo comprimimos y vamos a ponerlo como modelo acompañante de ambas semanas. Si yo me pasara demasiado de tiempo, también tenemos la misa a las 11, vamos a quedar, por ejemplo, ¿dónde está Elena? Que no la veo. Aquí está. Quedamos a las 11, por ejemplo, menos 10, o ¿en dónde? Quedamos donde... Para que lo sepan todos, vamos. En el pasillo del comedor, porque se va por allí, ¿vale? En el pasillo del comedor a las 11 menos 10, para irnos juntos a la capilla de la conversión y poder empezar a las 11, ¿de acuerdo? Por tanto, como realmente no va a quedar mucho tiempo para rezar, recuerden que algo se puede aprovechar. Hay que ser verdaderos traperos del tiempo. Trapero quiere decir que van recogiendo por ahí, ¿no? Como chatarreros que van recogiendo el chatarra y tal para reciclarle, para venderle. Con el tiempo tenemos que hacer lo mismo, que tenemos 5 minutos, pues 5 minutos rezo y aprovecho. A lo mejor el Señor puede hacer en esos 5 minutos mucho más que lo que a lo mejor me da más que lo que me ha dado a lo largo de 2 o 3 días anteriores, ¿no? Por tanto, no despreciemos unidades de tiempo porque sean cortas o pequeñas. Para Dios, un día como 1000 años, etcétera, ¿no? Entonces, en 5 minutos, que digo en 5 minutos, mucho menos puede cambiar una vida entera, no despreciemos. Aprovechemos aunque sean poquitos ratos para rezar. Y luego, pues después de la misa, volvemos y vamos a exponer un rato el Santísimo, que va a ser también un rato relativamente breve porque está muy cortado todo con esta misa a las 11 de la mañana. Bien, a lo mejor ha sido capricho mío tener la misa en la capilla de la conversión y tendríamos que habernos sujetado a un horario más normal, que a lo mejor se hubiera aprovechado más. Bien, ya a lo hecho pecho, ¿qué se le va a hacer? Pero yo llevaba más de 20 años sin celebrar en la capilla de la conversión, llevaba más de 20 años sin celebrar allí, me hacía ilusión, digo, ya que vengo a Loyola, celebrar alguna vez allí. Bueno, más que viene bien, el broche final, el tema de la conversión en esa capilla va a servirnos. Tercera semana. ¿Qué pretende San Ignacio? Son palabras mías, no de San Ignacio. A mi juicio, lo que pretende.
Para montones de comentaristas de los ejercicios, simplemente pues como se ha estado viendo y meditando la vida oculta de Jesús, después han venido las dos banderas, después ha seguido la vida pública de Jesús, pues ahora hay que continuar el seguimiento del Señor con la meditación de la pasión y de la muerte. El final de la vida terrena, temporal, de Jesús. Para algunos es eso, simplemente. Para mí hay más. San Ignacio siempre tiene para mí segundas intenciones, pero no porque sea una persona retorcida, no, sino que es un buen pescador de hombres. Hace muy bien su oficio. Para mí, aunque el ejercitante entre por esto y decir, bueno, pues claro, pues vamos a seguir la vida de Jesús hasta el final. No, hay algo más importante. San Ignacio, yo creo que lo que trata es de poner una dosis de realismo en el ejercitante, que después de la segunda semana ha terminado lleno de Cristo, diciendo el más, dando la respuesta del más, pero que todavía no entiende hasta qué punto se está comprometiendo en un camino que es un camino arduo. Es un camino arduo. Es la puerta estrecha que conduce a la salvación y de la que Jesús habla en el Evangelio. A orillas del lago de Galilea, cito de memoria, creo que está en el Evangelio de San Mateo capítulo 8, y lo digo porque no tengo aquí ni siquiera el capítulo ni siquiera el Evangelio, pero creo recordar, y no tengo buscado el texto, he dudado del capítulo 8, 18, pero creo que recuerdo que en otra ocasión dudé y busqué en el 18 y digo, no, es el 8, además que tonto, el 18 es casi al final de la vida de Jesús, y esto fue muchísimo antes, de modo que debe ser en el 8. Eso, Mateo 8, el versículo, pues 18 y siguiente. Por eso me confundí entre el 8 y el 18, porque es el versículo 18, capítulo 8. Espero que tarden ya en olvidárseme, pero bueno, nunca se fía uno de sí mismo. Dice que viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, ya ha conseguido hacer muchos discípulos, lo rodeaba mucha gente, y entonces dio orden de cruzar a la otra orilla, cosa que la hacía continuamente. Ahora, discípulo, ¿el que más ha aplaudido su predicación? No. ¿El que daba más fuerte los hosannas y los vivas? Tampoco. ¿El que lo comprendió mejor sus ideas? Tampoco. ¿Quién es discípulo de verdad? El que se embarcó con él. Y otros se quedaron en la orilla diciéndole adiós con un pañuelo y diciendo, vuelve pronto, te esperamos. Esos no eran los discípulos. Discípulo es el que se embarca con Jesús. Entienda o no entienda, tenga miedo o no tenga miedo. Porque embarcarse no era plato de gusto para casi nadie, como yo les dije con Jonás. Pero bueno, Pedro, Santiago, Juan eran pescadores, pero y el pobre Mateo, que era publicano y estaba acostumbrado y se marearía en la barca muchísimo. Entonces, discípulo es el que se embarca con Jesús, sin más. Bueno, y entonces, cuando de esta orilla, y ya se discierne quién es discípulo y quién es simplemente admirador, pues se le acerca un escriba, ojo, un escriba, un doctor de la ley, pero un doctor de la ley que se ha entusiasmado con Jesús, que quiere ser su discípulo, y le dice este doctor de la ley, maestro, te seguiré a donde vayas, a donde vayas. ¿Qué le responde Jesús? Ni sí ni no. Jesús le aclara que no se trata simplemente de darse ese paseo en barca hasta la otra orilla, que no se trata solamente de eso, que el seguimiento es otra cosa. Y Jesús le responde a este hombre, un escriba fervoroso, que se ha entusiasmado con sus enseñanzas, por eso le llama maestro, porque este escriba que ha estudiado a los pies de otro maestro, no puede comparar a Jesús a ningún maestro que haya tenido. Por eso le dice, te seguiré a donde vayas. Y Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Que seguirme a mí no es simplemente embarcarse hasta la orilla de enfrente que se está viendo, porque esto es un lago. No.
es conmigo llevar una vida de pobreza, de desinstalación total, quedar verdaderamente a la intemperie. ¿Te interesa? No sabemos la respuesta que da el escriba. A nosotros lo que nos interesa es la respuesta que demos nosotros personalmente. Pero el Señor pone las cosas claritas. Como yo creo que ya les dije, el camino de Jesús no termina en la pasión, no termina en el Calvario el camino de Jesús, pero pasa inevitablemente por el Calvario. Pasa inevitablemente. Con más o menos extensión, hay vidas que uno dice, estas vidas son muy probadas, y otras vidas que parecen más fáciles. Dios en su infinita providencia sabe el tamaño de la cruz que puede soportar cada uno. Dios, que es bueno, dosifica este remedio. Dios, que es bueno, lo dosifica. Pero es un cáliz amargo. Bueno, y no nos olvidemos de nuestra Madre, la Virgen María, que ella no es que lo dosifique, sino que una vez que tenemos el cáliz amargo le echa un montón de azúcar para que lo pasemos muy bien. Y eso es verdad y hay que dar testimonio. Bien, pues para mí esa es la función de la tercera semana. Que no nos embalemos demasiado, fuerza, esto ya le he dicho ya el sí definitivo y el más también se lo he dado. Bueno, pues ahora mira por dónde va a pasar ese camino, por dónde pasa esa barca. Para llegar a otra orilla hay que pasar primero una tempestad, ¿vale? Y a lo mejor vas a echar las tripas vomitando. Te lo advierto. Jesús no quiere a nadie engañado en su seguimiento. No quiere a nadie engañado. Por eso digo, una dosis de realismo. Que es muy bonito leer el Evangelio. Y muy bonito tener una consolación en la oración. Pero que el seguimiento de Cristo no es esto. El Señor no quiere simplemente personas lloronas y sentimentales. No es solamente el seguimiento de Cristo para poetas. Hace falta hacerlo en la prosa, en lo prosaico de la vida corriente. Entonces, curiosamente San Ignacio, las peticiones de la tercera semana, en dos meditaciones pone dos peticiones distintas, pero curiosamente hay un paralelismo grande entre esta tercera semana y la primera semana, o etapa de ejercicio, la del pecado. Vuelve el tema del pecado. En el primer ejercicio, entre otras cosas, se manda a pedir confusión, ¿se acuerdan? Confusión. Y en el segundo ejercicio manda pedir contrición. ¿Se acuerdan también de la primera etapa? El primer ejercicio manda a pedir dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados, pues mis pecados, va el Señor a la cruz. ¿Vale? El paralelismo es grande. Yo les digo, el camino espiritual es como el camino hacia una montaña, ¿no? Y entonces es una carretera de montaña que va en espiral, dando vueltas a la montaña, hasta que llega a la cima. Cada vez que doy una vuelta, veo el mismo paisaje, pero lo veo desde un escalón más alto. Veo el paisaje más completo. Doy otra vuelta, me paro, de nuevo veo el mismo paisaje, siempre es lo mismo, sí, siempre es lo mismo, pero desde una perspectiva más elevada. Cuando llego a la cima de la montaña, no sé si se los dije, entonces ya tengo una visión totalmente global, completa, casi de 360 grados desde allí. Nada me estorba la vista. Pues eso es la vida cristiana. No quiere decir que haya cosas nuevas en el seguimiento del Señor, sino que vamos abordando las mismas cuestiones, el dolor, el pecado, todo desde una perspectiva más elevada. ¿De acuerdo? Y en la segunda petición, pues el Señor también pide dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna de tanta pena como Cristo pasó por mí. En el segundo ejercicio de primera semana se pedía dolor y quebranto, y yo insistía en esa importancia de quebrantar el propio corazón,
porque un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias. Dicho lo cual, cuarta semana o cuarta etapa de los ejercicios. Contemplaciones de las apariciones de Jesús resucitado. Para muchos, la semana más sencilla, más corta, si ya hemos llegado aquí, pues mira, ahora el gozo de la resurrección, pues esto es más fácil. No, es la semana más difícil de todas, la más difícil de las 4. ¿Por qué es la más difícil de las 4? Por la petición que manda San Ignacio a hacer al comienzo. Pedir lo que quiero. Será aquí pedir gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Yo les daría una meditación, y me encantaría dar una meditación sobre las diferencias entre alegría y gozo, poniéndole ejemplos en el Evangelio y en la Escritura, qué es la alegría y qué es el gozo para San Ignacio, y cómo nosotros hemos vivido eso y a dónde tenemos que dirigirnos, pero me abstengo. Hay que hacer un poquito de penitencia. Alegrarme y gozarme. Entonces algunos dicen, caramba, pues es muchísimo más fácil pedir alegría y gozo que no pedir cruz y dolor y quebranto. ¿No? No. Están ustedes muy equivocados. A poco que uno sepa un poquito algo de la naturaleza humana, aunque sea simplemente por experiencia de que uno se conoce a sí mismo, o conoce a los otros, o uno es psicólogo, pero no hace falta ser psicólogo, esto es una experiencia muy sencilla. Al ser humano le es mucho más fácil compartir el dolor ajeno que no compartir la alegría ajena. Yo veo una persona totalmente desconocida, que se está quejando porque le duele algo, se encuentra solo. A lo mejor al pasar, voy al hospital a visitar a un familiar enfermo y paso por un pasillo de una habitación, veo la puerta abierta y un enfermo solo y quejándose, que está con un dolor. Y no he visto a esa persona nunca en mi vida y paso y no lo voy a ver más. Pero me inspira compasión. Pero no ya una persona que sufre, hasta veo yo por la calle un perrito que le han atropellado. Pero no está muerto, está gravemente herido y está pues lanzando pequeños aullidos o gemidos de dolor y ahí está agonizando el perrito. Y a lo mejor ni yo tengo perros ni especialmente me gustan los perros, pero escucho aquello y lo veo y me da pena. Y no es ni mi mascota ni nada, ¿no? Me da pena. Compartir el dolor es bastante fácil, pero compartir la alegría es mucho más difícil. A mí, mi gran amigo, que además es mi compañero de trabajo, viene, oye, que me han ascendido, me han hecho jefe de sesión, hombre, me alegro por ti. Pero yo por dentro tampoco me ponga a dar saltos de alegría, oye, pues me alegro por ti, pero una cortesía. Tampoco es que sea un envidioso y me dé pena. Hombre, no me da pena, no soy envidioso. Pero hombre, tampoco me pongo a brincar, ¡qué bien! Lo han ascendido, ahora va a ganar un 20% más de sueldo, ¡qué alegría! No, oye, me alegro por ti, te deseo lo mejor, pero la alegría no se experimenta, ¿no? Es mucho más difícil compartir la alegría que no el dolor. Incluso la alegría de los amigos. Es difícil. Me alegro por ti, pero hay que decirlo porque, insisto, uno no se pone a brincar de alegría porque al otro le han subido el sueldo. Y lo que está pidiendo San Ignacio es alegrarse y gozarse de la alegría y gozo de Cristo. No es alegrarme de que por fin yo me he convertido, no es alegrarme porque he resuelto mi problema, no es alegrarme porque las cosas ahora van muy bien, no es alegrarme, espero que no, porque ya terminan los ejercicios, no es esa alegría la que manda a pedir, sino es alegría y gozo por alegrarme y gozarme de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor resucitado, y alegrarse con la alegría ajena, aunque sea la de Cristo, es mucho más difícil que no entristecerse, incluso llorar, pensando en los sufrimientos de Cristo en su pasión. Eso es muchísimo más fácil. Por tanto, la cuarta semana, a mi juicio, es la más difícil, si se quiere hacer bien.
y no digamos la contemplación para alcanzar amor. Uno de los mayores expertos en ejercicios espirituales, que más ha escrito comentarios de ejercicio, del siglo XX, un jesuita francés, el padre Jean Laplace, pues yo tuve la suerte de conocerlo, escuchar algunas de sus meditaciones en vivo y en directo. Tiene traducidos libros al castellano, yo lo he leído tanto en... Bueno, y he tenido oportunidad incluso de hablar con él en algún momento, ya murió hace tiempo, pero él llamaba ya, sobre todo al final de la cuarta semana, porque él estaba dando mes de ejercicio, llamaba a la última meditación de cuarta semana, dice, la meditación de las maletas. Dice, ¿por qué? Dice, porque todos los estudiantes están con las maletas hechas y estoy esperando porque, ¿y a qué hora sale el tren? Y los autobuses, el horario de autobuses, ¿dónde lo encuentro? Dice, ahí se queda toda la contemplación para alcanzar amor. Dice, qué desgracia, el remate, lo más importante que requiere más consideración, la meditación de las maletas, lo llevaba él. Pues así es verdad, que a veces para el final queda lo más... Claro, San Ignacio no vivía esas situaciones, pero se queda para el final a veces las cosas más importantes y no hay tiempo, o sobre todo no hay tranquilidad y reposo en nuestra vida para terminar como se merecería el itinerario de los ejercicios. La cuarta semana es la que nos enseña a seguir a Cristo nuestro Señor en la vida ordinaria. Mire, seguirlo desde la vida oculta, facilísimo, nosotros tenemos con mucha frecuencia una vida oculta, las virtudes que practicó Jesús en el hogar de Nazaret. No digo que sean fáciles, pero que están a nuestra mano, está en nuestra mano. Con ayuda de la gracia, nosotros también tenemos vida oculta. Los misterios de su vida pública también están a nuestro alcance. Hacer apostolado, dar testimonio, hablar del Padre, orar al Padre, todo hizo Jesús. Oró, enseñó, convivió. Todo eso podemos, en la pasión, ¿quién no ha sufrido? Incluso por joven que sea, ¿quién no ha pasado también por desaires, por fracasos, por humillaciones, por frustraciones? ¿Quién no? Entonces, seguir a Jesús en los pasos de su pasión es fácil. Pero una vez que el Señor resucita y luego sube al cielo, ¿y ahora qué hago yo? Me subo a un globo aerostático a ver si llego más allá de las nubes y puedo seguirlo por encima de las nubes. Es ridículo. ¿Cómo seguir a un Señor que se me escapa? Que aparece cuando quiere, que vuelve a desaparecer. Y luego dice, se acabó, ahora el camino es el camino de la fe. Ahí tienes la Iglesia. Tiene su dificultad seguir a Jesús. Y en la vida ordinaria, cuando no hay tanto tiempo para la oración, cuando no se está todo el tiempo hablando de Él, lo que hace que prácticamente durante casi todo el día pues tengamos una continua referencia a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a las virtudes. Continuamente estamos haciendo las meditaciones, los ratos de oración, las celebraciones, todo. En las misas se nos habla de San Juan María, las comidas de San Juan María Vianney, etc. Es muy fácil tener presente al Señor en días así, pero esos días son pequeños, a veces demasiado pequeños, paréntesis en nuestra vida. Se cierra el paréntesis, ¡pum!, la vida ordinaria, y ahora es muy fácil olvidarse del Señor, y ahora es muy fácil, pues, la cuarta semana ayuda. Y el motor que va a utilizar San Ignacio para no olvidar va a ser, por una parte, una alegría que es mucho más que el gozo. Una alegría, la alegría cristiana prácticamente es igual, casi idéntica a la fe. Un autor inglés, como ustedes saben, muy querido por el actual, por el anterior, arzobispo de Granada, del anterior, Chesterton, pues decía que la alegría era la pequeña agitación del pagano, pero era la grandiosa realidad para el cristiano. Para el pagano eran momentos efímeros, una pequeña agitación en su vida.
para el cristiano es la verdad que sustenta su vida. La alegría es compatible con el dolor. Yo creo que se lo he dicho a lo largo de los ejercicios, lo contrario del dolor no es la alegría, lo contrario del dolor es el placer, no la alegría. La alegría es compatible con el dolor. Por tanto, como nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, esta alegría mía nadie os la podrá quitar, porque no es una alegría que se apoye en motivos terrenos, sensibles, sino que es la alegría de la fe, de saber que somos amados, de que somos salvados, y todo ello incondicionalmente. Aunque seamos lentos, torpes, seamos engañados, equivoquemos el camino, Él nos va a seguir buscando, poniendo a su servicio el universo entero, la naturaleza, desde la ballena hasta el gusano, a los hombres, desde los marineros hasta el Abdías, mayordomo de palacio, hasta Ahab o Jezabel. Imagínense el gran favor, yo creo que a Jezabel había que canonizarla. Gracias a Jezabel tenemos al gran profeta Elías. Si no fuera por aquel billetito que le envió, ¿qué hubiera sido de Jezabel en el palacio de Jezreel? ¿Qué hubiera sido? Ni nos hubiéramos enterado de su vida, seguramente. Gracias a Jezabel también el Señor se valió de ella. El Señor se vale de todo para seguir llamándonos, dándonos nuevas oportunidades, fiándose de mí. A mí un monaguillo me lleva al altar las vinajeras y se le cae el frasquito con el vino, se estalla, ahora fregato el suelo que se ha quedado pringoso. Yo a ese, desde luego, no le doy más las vinajeras, le digo, no, tú lleva el cáliz vacío. Pero Dios no hace eso, es que vuelve, se compra una vinajera nueva y se lo vuelve a dar al mismo chiquillo. Digo, pero será capaz, Dios, pero Él es capaz de hacer lo que yo no soy capaz de hacer, o sea, yo le fallo 1000 veces y 1000 veces me vuelve a dar la vinajera, Señor, pero yo te la voy a romper. R que R, yo soy obstinado en obrar mal y Él es obstinado en seguir queriéndome y fiándose de mí. Es tremendo, tremendo. De alguna manera, el sentido de la cuarta semana es este, y enlazar desde una alegría, que es alegría no sentimental, sino la alegría de la fe. Nada, ni nadie me puede arrebatar a Cristo, como Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni esto, ni los tormentos, nada, ni criatura alguna, ni lo hondo, ni lo profundo, me podrá separar del amor de Cristo. Nadie, nada. Por supuesto, algo que ir reviviendo esta experiencia. Bueno, las 10. Entonces, vamos a la historia. Bueno, yo tenía personajes distintos para tercera semana, para cuarta semana, y por supuesto, incluso algunos más de repuesto, porque a veces los ejercicios son más largos y hay que dar 2 días de tercera semana, entonces hay que tener personajes de repuesto. Para sintetizar la síntesis en unos ejercicios cortos y en una mañana que se queda cortísima. ¿Cuál sería el personaje ideal, el acompañamiento perfecto para la cruz y la gloria, para la pasión y la resurrección? ¿Quién se les ocurre que en la Biblia es la figura perfecta de Cristo? Figura perfecta de Cristo. Delante perfecto. Esto es otro de las figuras grandes, no es un Jonás cualquiera, no, este es de los grandes. ¿Quién les parece a ustedes? Pero este no es un personaje del Antiguo Testamento, yo estoy dando los ejercicios sobre el Antiguo Testamento, pues claro, la Virgen María, pero eso para todo, ¿no? Menos para el pecado, porque es inmaculada, para todo nos serviría. Estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿Se les ocurre algún personaje? Isaías. Pero Isaías lo que pasa es que no tiene historia, no tiene narración. Yo estoy buscando, sí está muy bien, personajes. Yo he dado ejercicios solo sobre Isaías, solo con textos de Isaías, porque en Isaías está todo. Has dicho muy bien, en Isaías está todo. Desde el Emmanuel y el anuncio, la Virgen, y todo, hasta la pasión, los cantos del siervo de Yahvé, está todo en Isaías. Se pueden hacer ejercicios, pero yo estoy buscando personajes, y Isaías tiene un libro bellísimo, el más extenso de los profetas,
pero no tiene así una historia. Yo pienso una historia. Bueno, yo creo... ¿Qué? Job, sí. Pero San Juan es Nuevo Testamento, es Evangelio. Yo estoy pensando en figuras, ya hemos dicho que el tema. Job, sí, pero Job, y la historia también es cortísima. No pierdo más tiempo. A mí me parece claro y evidente, pero ustedes a lo mejor no lo ven. ¿Por qué letrita? No, yo les digo el personaje. Es un nombre muy corto y ahora ustedes se darán cuenta. Noé, ¿no? ¿Qué? Noé, en el Génesis, Noé, y la historia de Noé es perfecta. Para mí es una de las grandes, más que Isaac cargado con la leña hacia el monte Moria. Noé es una figura perfectísima y completísima de Cristo. En la historia de Noé está todo. Pues, bueno, como en casi cada página de la Escritura está todo, pero bueno, la historia de Noé es muy larga, por tanto, comprende la mitad del capítulo 6 del Génesis, todo el capítulo 7, el 8, el 9, sí, hasta el 9. O sea que son 3 capítulos y medio. Lógicamente no vamos a leer ni la 10ª parte, pero les voy a decir, la historia de Noé confunde mucho. Las Biblias infantiles, que se las mencionaba el otro día, ¿no? El barquito con la jirafa asomada, o yo de niño tenía, y tengo porque lo conservo muy estropeado, de niño con 4 y 5 años, a partir de los 4 y 5, pero lo contemplé infinidad de veces porque los niños entonces no teníamos en casa ni dibujos animados, ni tonterías así, y entonces pues teníamos más con los libros. Entonces un libro de gran formato lo tengo, en color, que era La historia de Noé. Entonces no había solamente una ilustración, sino había ilustraciones en color en todas las páginas, y un lenguaje, y letras, que eran letras manuscritas, no letras de imprenta, sino letras así, en tamaño grande, y la historia de Noé. Bien, claro, esas cosas, incluso vividas y leídas y contempladas tantísimas veces, los dibujos desde niño, pues te dejan ya, te imprimen una huella. Pero claro, a veces una huella equivocada, o sea, la historia te la conoces perfectamente. Pero lo que no te pueden dar esas historias infantiles es el sentido de la historia y por qué es tan importantísima. Y no pasa luego de ser cuando tú ya avanzas por otros caminos de la palabra de Dios y ya lees los profetas, que lógicamente eso pues en las Biblias infantiles pues prácticamente nada, ¿no? Etcétera. Pues no te das cuenta de su importancia y su trascendencia y del sentido de todo lo que hacen, dicen o viven. Bueno, pues la historia de Noé, el famoso diluvio, y la famosa jirafa no hay, evidentemente. Entonces, es, como digo, una figura completa del misterio pascual completo. Fíjese cómo empieza en el capítulo 6 la cosa. A partir del versículo 5, dice, al ver la imagen de Dios es una imagen muy antropomórfica, ¿no? Dios que actúa, reacciona, piensa como un hombre que decide hacer cosas, luego se arrepiente. Pasemos por encima de eso, evidentemente, estamos en un estadio muy primitivo de la revelación. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal. Fíjense la visión tan pesimista, ¿no? Todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal. El Señor entonces se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Y dijo pues el Señor, voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. No dijo nada de los peces, porque esos se iban a escapar, pero dijo los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, son los que van a perecer. Versículo 6 y versículo 7. Versículo 8. Pero Noé
la traducción, que me sé de memoria, halló gracia a los ojos de Dios, dice aquí. Pero Noé obtuvo el favor de Dios. Bueno, vale, lo mismo. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. Halló gracia. Versículo 9. Esta es la historia de Noé. Fíjense, la historia de Noé y del diluvio, por tanto, no es principalmente una historia de pecado, de destrucción, de castigo, sino es una historia de gracia. Pero Noé encontró gracia ante Dios. Punto. Esta es la historia de Noé. Pues entonces la historia de Noé es una historia de gracia, de favor, de amor de Dios. Ojo, ¿no? Me parece a mí, el versículo 8, pero Noé halló gracia ante Dios. Punto. Versículo 9. Esta es la historia de Noé, historia de gracia. Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. No está bien traducido. No era un hombre justo, era el hombre justo. Pero no había muchos, por eso no es solamente el que es salvado. Era el justo e íntegro de sus contemporáneos. Noé había seguido los caminos de Dios. Y engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida ante Dios, llena de violencia. Y Dios vio la tierra y en efecto estaba corrompida. Todas las criaturas de la tierra se habían corrompido en su proceder. Y Dios dijo, no me gusta nada esta traducción, pero bueno, es la que tengo aquí ahora. Por lo que a mí respecta, ha llegado el fin de toda criatura, pues por su culpa la tierra está llena de violencia. Así que he pensado exterminarlos junto con la tierra. Fabrícate un arca de madera de ciprés. Y ahora empieza a describir con detalle las medidas, el tamaño, la figura, ahora y más adelante. Va a describir el arca. Y añade en versículo 17, porque voy a enviar el diluvio a la tierra para exterminar toda criatura viviente bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero yo estableceré mi alianza contigo. Entrarás en el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres, tus nueras. Meterás también en el arca una pareja de cada criatura viviente, macho y hembra, para que conserve la vida contigo. De cada especie de aves, de ganados, de reptiles, entrará una pareja contigo, etc. Recoge alimentos, almacénalos, para que te sirva de alimento a ti y a ellos. Y Noé hizo todo lo que mandó el Señor. Y el Señor dijo a Noé, capítulo 7, entra en el arca de tu familia, porque tú eres el único justo, ¿ves? No es un justo, porque tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. Bien, este es otro relato que dice, ahora tomas 7 parejas de animales, bueno, quedamos que era una pareja, dice 7 parejas, bueno, son las distintas tradiciones, ¿no?, que según los especialistas se van superponiendo. Y luego cuando dice la edad de Noé, pues ya nos reímos un poco, bueno, lógicamente son esas cifras fabulosas. Dice que Noé cuando entró en el arca tenía 600 años, pues dice, bueno, no se había cansado de vivir, que todavía quería seguir viviendo, bueno, pero vamos a leer esto, no como lo hacen los exegetas, sino vamos a pedir al Señor, como manda a pedir Pablo, ojos iluminados del corazón. Vamos a sintetizar unos cuantos puntos sencillos. Bueno, vamos a ver, que es imposible. Vamos a ver. Primera consideración. El pecado está a la base de esta historia. Está a la base de la historia de la humanidad, está a la base de mi propia historia. El pecado está ahí, a la base. Cuando yo delante de Dios tengo que ir con mi verdad, lo único que puedo decir es lo que dijo el publicano de la parábola. Ten compasión de mí porque soy pecador. Ese es mi carnet de identidad ante Dios. Soy pecador. En la puerta del cielo, soy pecador, adelante. Soy justo, vete para allá, te indicarán ahora otro lugar más adecuado. Esa es la única, porque esa es la única verdad, soy pecador. Por tanto, a la base de la historia, de mi historia, como en la tercera semana de ejercicios.
en la tercera semana de ejercicios, el pecado es lo que está a la base de esta historia. El considerar cómo por mis pecados ha ido el Señor a la cruz. Y dolor, y lágrimas, y confusión, porque por mis pecados, a la base, por mis pecados, a la base de la tercera semana está el pecado. Pero fíjense, dice literalmente el Génesis que la maldad cubría toda la tierra. La maldad cubría toda la tierra. Por lo menos en la traducción de la Biblia de Jerusalén, que es mucho más literal que esta. La maldad cubría toda la tierra. Los pensamientos del corazón humano eran puro mal de continuo. La situación se presenta en términos de no hay escapatoria. Miren, que si el diluvio empezó a llover, llovió tantísimo tiempo, todo se inundó. No nos damos cuenta de que se nos ha dicho algo antes. Antes que una inundación universal de agua, hay una inundación de pecado. La maldad cubría la tierra. Mucho antes que las aguas cubrieran toda la tierra, la maldad cubría toda la tierra. Y no había escapatoria. ¿Por qué? Porque si uno está en medio del océano Pacífico, y pienso en el océano así más extenso, uno puede encontrarse una islita, o puede llegar al continente. Pero en el caso del diluvio universal, no hay escapatoria porque no hay ninguna orilla, no hay ninguna costa. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el arca de Noé como un barquito que va para acá, para allá? No hay puerto, no hay parada. Hay solamente eso, y agua por todas partes. Por tanto, la maldad inundó la tierra totalmente. Y no hay salvación, no hay refugio, no hay ni siquiera un atolón perdido en medio del Pacífico donde uno poner pie en tierra firme. No hay escapatoria. Puro mal y de continuo, dice el texto. Por tanto, la enunciación con agua es simplemente un símbolo. ¿Por qué? Porque la vida nace en el agua. Y eso incluso los científicos lo dicen o lo afirman, que la vida comienza en el agua y la vida se sustenta en el agua. Y el Dios de la vida, pues a partir del agua, una inundación que es infinitamente menos peligrosa que la inundación de pecado, va a purificar el mundo. El mundo entero va a ser bautizado. Como nosotros en el bautismo somos sumergidos en unas aguas para que nazca el hombre nuevo. No somos sumergidos para quedarnos ahí, no, para salir transformados, como los israelitas entraron en el Mar Rojo y salieron convertidos en un pueblo libre, en un pueblo nuevo. La esclavitud quedó en el mar y se cerraron las aguas y se ahogó el perseguidor. Lo que desaparece en las aguas es el mal. Pero si esta historia decimos que en su base está el pecado, tenemos que decir que también es esta una historia de gracia y de misericordia. Porque lo siguiente que se lee, lo hemos leído nosotros, pero Noé, dice la Biblia de Jerusalén, halló gracia a los ojos de Dios. Y esta es la historia de Noé, una historia de gracia y de salvación. Fíjense ustedes, ¿cómo se llama a Noé? El justo, el único justo. ¿No se atreverían ustedes ahora a escribir la palabra justo en mayúsculas? ¿Quién es el único justo, el único santo? ¿Por quién se salva la humanidad? Por Cristo. Y en aquel momento, Noé, el único justo. ¿Cómo? Pues hay un detalle curioso en el libro de la sabiduría.
y miro el papel porque la cita de memoria no la recuerdo. Capítulo 10 del libro de la sabiduría, versículo 4. Ni siquiera voy a mirarla aquí, no solo por no perder tiempo, sino porque a veces me resulta muy irritante la traducción de la conferencia episcopal. Entonces prefiero seguir mis notas que las he hecho a partir de la Biblia de Jerusalén. En el libro de la sabiduría, capítulo 10, haciendo un elogio de los antepasados, refiriéndose a Noé, sin nombrar, sin utilizar el nombre de Noé, haciendo el elogio de Noé, como se ha hecho de otros elogios, luego se da elogio de los patriarcas, etc., dice el libro de la sabiduría salvó al justo, el justo porque así es llamado, el único justo, el justo, salvó al justo conduciéndolo sobre un leño deleznable, despreciable. Ese leño despreciable era aquel arca de madera que le había mandado hacer Dios. Lo salvó conduciéndolo en ese arca de madera deleznable, desechable. No es fácil ver en el leño deleznable en el cual salvó el justo a todos la cruz del Señor. Pero a mí de pequeño jamás se me había podido ocurrir que el arca de Noé era verdaderamente imagen y símbolo de la cruz del Señor, el instrumento con el cual se obró la salvación, y la obró el justo. ¿Pero se salvó solamente Noé? No. Pero no era el único justo. ¿Cómo es que no se salvó el único justo? ¿Quiénes se salvaron también? Su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿De acuerdo? Vale. ¿Eran justos todos ellos? No. Se nos ha dicho que el único hombre justo era Noé. Y después del relato del diluvio viene un episodio desagradable en que uno de sus hijos se burla de su padre, lo ve desnudo porque el padre se ha emborrachado, etc. Noé lo maldice, maldito por Dios, etc. Bueno, no son justos, en principio, los hijos de Noé, ni nadie. Pero son su familia, son aquellos a los que él quiere. Y él no podría ni querría salvarse él solo. Él va a salvar, aunque sean injustos, y Dios va a salvar, aunque sean injustos, a todos aquellos que quiere, a su familia. ¿Y cuántas personas son? Número. Él salva a 7, no justos. Él es el justo y salva con él a 7, que es un número en la Biblia que representa plenitud. Es un número completo, es un número redondo, de plenitud. Tiene sus explicaciones. 3 es la cifra del hombre, y en la Biblia todos los números tienen sentido, 1, etcétera, es un número de Dios, la unicidad de Dios, tal. 3 es el número del hombre. Nosotros hablamos de memoria, entendimiento y voluntad, ellos no hablaban de memoria, entendimiento y voluntad, que son términos de la filosofía ya medieval, hablaban de corazón, lengua y manos. Esa es la antropología bíblica, corazón, lengua y manos. El 3 es el número del hombre y 4 es la cifra del mundo, por los 4 puntos cardinales, pues hacia arriba, hacia atrás, a la derecha, a mi izquierda. El mundo, por el hombre, más el hombre, 7 es entonces la totalidad, es el hombre y todo el mundo, El justo salva a toda la humanidad que quiera, con él y fiada de él, refugiarse y meterse en el arca y ser conducido por encima de este mar sin orillas, que es puro mal, este mar sin orillas. Padre, te ruego por ellos, que están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso no se van a ahogar en esas aguas del mundo. Por eso, en atención a Noé, el único justo, la humanidad sobrevive. Aquellas 7 personas, amadas porque son la familia de Noé, salva porque los quiere. El arca de madera, las aguas, ya vemos, simbolizan el pecado, la muerte y la destrucción. Pero hay más. Lean ustedes, porque yo no lo puedo leer, la historia de Noé y verán que es curioso qué pasa
como en la vida de otro justo, que es José, el esposo de la Virgen María. En los Evangelios de la Infancia, capítulos 1 y 2 de Mateo y de San Lucas, no aparece ni una sola palabra pronunciada por José. No hay una sola palabra. Y no es que Dios no le hable, sí también le habla, no hay una sola palabra. Noé es pura obediencia. En 3 capítulos, 4 casi capítulos, no aparece una sola palabra de Noé. Noé es puro silencio, simplemente responde a Dios con las obras. Es pura obediencia a Dios. Le dice Dios, construye un arca tal, y se pone a construirlo. Y puede ser la mofa de sus vecinos, porque allí no llovía ni nada, y se pone aquello a construir. Le dice Dios, entra en el arca antes de que empiece a llover. Y se mete en el arca con todo. Le dice Dios en cierto momento, sal del arca, ha dejado de llover, se ha empezado a secar la tierra, pero hasta que Dios no le dice sal del arca, él no sale. Pura obediencia, pura escucha. La carta a los Hebreos, refiriéndose al justo, Jesús dice, no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me has abierto el oído, me has abierto el oído. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Pero entonces yo digo, aquí estoy, pues está escrito en tu libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Me has abierto el oído. No es el justo que tiene bien abierto el oído para hacer, oh Dios, tu voluntad. Pero léanse, si tienen tiempo, tienen curiosidad, la descripción del arca. Y se verá que no tiene nada que ver con las descripciones o los dibujos que hemos visto en nuestra infancia. No es un barquito, como una especie de cabañita encima, con su tejadito a veces a 2 aguas, que tenía mi Biblia infantil, encima, y su agujerito, para su ventana para salir la cabeza de la jirafa, y otras ventanas donde Noé y tal, y Noé en la cubierta miraba cómo andaban las aguas. Dios no le dice a Noé que construya un barco, que sería lo lógico, para flotar un barco. En el arca no hay remos, no hay mástil ni velas. Por tanto, el arca no puede ser conducido de una forma ni de otra. El arca está a la merced de las aguas, que es la maldad que cubre la tierra, porque la inundación verdadera es de pecado. Jesús sufre una pasión donde es llevado y traído, zarandeado por el pecado y por el mal. Es la hora y el poder de las tinieblas. El arca no podía ser conducida, no tenía timón, no tenía timón. No tenía ancla, absolutamente ninguna forma de parar ni de avanzar a merced de las aguas. El Señor entregado en manos de los hombres. E hicieron con él lo que quisieron. Y el profeta Isaías, como cordero llevado al matadero, como oveja frente al esquilador. Así se entregó, se sometió. El arca era así, no era un barquito. El arca, siguen ustedes viendo, no tenía una cubierta, que era donde habitualmente iban los hombres, tenía una tapadera. Entonces le manda a construir un cajón, y le dice, ponle una tapadera. Por eso es un arca. Yo no sé si saben lo que es un arca o un arcón. En las casas de pueblo se guardaban a veces, pues yo qué sé, la ropa de la familia, que ahora tenemos armarios empotrados, pero se veían las mantas, las sábanas, la ropa de invierno, en el arca, en el arcón, y se ponían unas bolitas de alcanfor para que no se los comiese la polilla. Es un verdadero cajón cerrado, con tapadera. No hay ventanas, lean la descripción del arca, no hay ventanas. ¿Y por dónde entran? Dios le dice, en un costado abre
una abertura, y por ahí entra Noé, su familia y los animales. No hay ventanas, por tanto el interior del arca es algo oscuro, cerrado, oscuro, diría yo, claustrofóbico tendría que ser. Y además, para acá, para allá, a donde lleven, ¿les parece que no es poca imagen de la pasión? Y nosotros nos imaginamos el barquito navegando. Y decimos, pues eso tenía que ser divertido, ¿no? Para un niño que ve esas imágenes, a mí me parecía algo divertido. Oye, ojalá que lloviera tanto y nos montáramos nosotros en un barquito y tal. No tiene nada que ver. No es la barca de Noé, como dicen algunos niños, que yo he oído que dicen, sí, porque la barca... ¿Cómo que la barca? El arca. Ah, ¿y eso qué es? Bueno, pues hay que explicarle lo que es un arca, ¿no? Un arcón. Una caja grande, un cajón. Ah, bueno, con una tapadera. Bueno, ¿y se metió en un cajón? Pues sí. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Porque no era él con su pericia de navegante o de marinero el que iba a salvarse, ¿no? Sino que iba a ser Dios el que lo iba a salvar. Es la pasión de Cristo, es la pasión. Y el silencio. Enmudecía y no abría la boca. Pero, un minuto todavía. Es que claro, me da pena saltarme cosas, pero no hay más remedio. Llega un momento, termina de caer las aguas, todavía Dios le dice que espera. La salvación de los hombres no es cosa de un momento, a Dios le cuesta la muerte de su Hijo, el dolor, el sufrimiento más inimaginable, la sangre hasta la última gota. Pero yendo ya a uno de los últimos capítulos de la historia de Noé, cuando se narra ya la salida del arca. Entonces, bueno, el agua se fue retirando poco a poco y Dios le dijo a Noé, capítulo 8, sal del arca, con tu mujer, tus hijos y tus nueras, haz salir a todos los animales. Y ahora, fíjense, haz salir a todos los animales, a todas las criaturas que están contigo, aves, ganados y reptiles, que se muevan por la tierra, que sean fecundos, que se multipliquen en ella. Y salió Noé con sus hijos, su mujer, sus nueras, salieron del arca, también todos los animales por sus familias, los ganados, las aves, los reptiles. Y Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto. Y el Señor olió el aroma que aplaca y dijo, no volveré a maldecir el suelo a causa del hombre, porque la tendencia del corazón humano es mala desde la juventud y no ha cambiado. Esto lo dice Dios después del diluvio, porque la tendencia del corazón humano es mala desde su juventud, pero no volveré a destruir a los vivientes como acabo de hacerlo. ¿Qué hace Noé? Inmediatamente, claro, no es simultáneo, ya bastante sacrificio era meterse en el arca, pero es ofrecer un sacrificio que es extraordinariamente agradable a Dios. El Señor huele el aroma de este sacrificio. No el olor a carne chamuscada, es el olor a la obediencia, a la fe, al silencio, a la escucha de Noé. Y Dios dice, no es que se hayan corregido, no es que ahora sean buenos, pero me comprometo, porque esta alianza mía con la humanidad es para siempre. No volveré a destruir a los vivientes. ¿No les recuerda a la alianza nueva y eterna? Y ese compromiso incondicional de Dios con el hombre pecador, aunque sepa que los pensamientos del corazón humano son malos desde su juventud, no volveré a destruirla. Ahora, fíjese cómo sigue, capítulo 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles, sed fecundos, multiplicaos,
llenad la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo. Os temerán, os respetarán todos los reptiles del suelo, todos los peces del mar, están a vuestra disposición, todo lo que vive, todo lo que se mueve, os servirá de alimento, todo os lo entrego, lo mismo los vegetales. ¿Os recuerda a ustedes, les recuerda a ustedes algo estas palabras de Dios? En el Génesis estamos. El comienzo de la creación. Se lo dio todo a Adán como regalo. Someted la tierra, llenadla, sed fecundos. Es la nueva creación. ¿Y qué es la salvación? ¿Y qué es lo que empieza con ese diluvio que es nuestro bautismo? El hombre nuevo. El hombre que puede señorear la tierra. No sentirse esclavizado por el mundo, ni por la carne, ni por el demonio. El justo lo ha salvado, padeciendo, siendo zarandeado. Añade en el versículo 7, vosotros sed fecundos, multiplicaos, moveos por la tierra, dominadla. Y sigue diciendo Dios, yo establezco mi alianza con vosotros, con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, todo el universo, las fieras, ganados, etcétera, con todos los que salieron del arca y que ahora viven en la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, el diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y puso Dios una señal. Esta es la señal de la alianza. La que establezco con vosotros y todo lo que vive con vosotros por todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo. Se refiere al arco iris, que entonces no era señal del movimiento que representa, ¿no? Era un signo de Dios, no de pecado. Entonces pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando aparezcan nubes en la tierra, aparecerán sobre las nubes mi arco. Entonces recordaré mi alianza con vosotros. Y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Nuestra alianza también tiene su signo, o sus signos. El Señor nos da sus signos, de que Él en su furor, como lo describiría el Génesis, querría destruirnos, pero Él tiene sus signos. La cruz de Cristo es nuestro signo. El corazón de Cristo es nuestro signo. Etcétera. Hay distintos signos de salvación que se nos dan. Ven, en la historia de Noé hay muerte, hay devastación, hay pasión, no acción, sino pasión, pero hay resurrección, hay vida, hay alianza nueva, hay humanidad nueva. Y esa alianza es alianza de amor en atención a la obediencia y a la justicia del justo que ha sufrido, pero para salvar a toda su familia, aunque fueran injustos, a toda su familia. Tengo yo aquí algunas consideraciones muy bonitas sobre la paloma que sale del arca de Noé, ¿no? Y que vuelve. Es graciosa. Bueno, aprovechen 10 minutos, ¿no? Aprovechen 10 minutos. El vuelo de la paloma fue muy largo, más de lo que nos imaginamos al leer el Génesis. Un largo vuelo tuvo aquella paloma. Dice que no volvió, claro, ¿cómo iba a volver? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.